¿Tienen alguna pregunta o no? No, profe. Bueno, en el día de hoy vamos a abordar las lesiones por pérdida de sustancia. Para ello es necesario que entendamos qué es una pérdida de sustancia y se entiende como una reducción o pérdida completa del recubrimiento epitelial de un sector del organismo. Entonces, si ustedes miran este enunciado acá, dice pérdida de sustancia, van a ver que existen tres tipos de pérdidas. Una que es la erosión, otra que es una ulceración y una tercera que es la úlcera. En todos estos casos se produce pérdida del epitelio en forma parecida a lo que pasa. Esa pérdida de sustancia que vamos a abordar ahora va a estar referida exclusivamente a la erosión y a la ulceración. ¿Y qué tienen en común la erosión y la ulceración? Que ambas son agudas, a diferencia de la úlcera, que es crónica. ¿Y qué tienen de diferente una erosión y ulceración con una úlcera? La erosión, ninguna, pero la ulceración es un tipo de lesión que tiende a la cicatrización, a diferencia de la úlcera que no tiene tendencia a la cicatrización. ¿Me están siguiendo? Entonces, las pérdidas de sustancias que nosotros vamos a ver, en definitiva, serían pérdidas de sustancias agudas. Y esas pérdidas de sustancias agudas, cuando determinamos que estamos frente a una pérdida de sustancias, vamos a tener que hacer un listado y evaluar todos estos puntos que están en este listado. Evaluar el número, localización, forma, tamaño, borde, profundidad, piso a fondo, repercusión nominal, evolución, secuela y sintomatología. Es decir, son todos los pasos, todas las características que ustedes evalúan de las alteraciones en boca. Porque si encuentran una alteración, ponen, se observa una lesión. Si encuentran el número o más, entonces ya se observan dos lesiones, tres lesiones, cuatro lesiones, y si superan 10, pueden decir superan el número de 10 o son múltiples. Y poner entre paréntesis la cantidad que puede observar. Es una forma, es una forma detallada de hacer el registro del estado actual. ¿Cuáles son las pérdidas de sustancia? O sea, ¿cuáles son las enfermedades que tienen pérdida de sustancia en su evolución? Y dentro de ellas existen tres tipos: las aftas, las astosis y los astoides. Las tres son de interés estomatológico. Las tres, las tres tenemos que tener en cuenta cuando realizamos nuestro examen estomatológico. Ahora bien, vamos a analizar la primera de todas, que es las aftas. Y estas aftas, también conocidas como aftas verdaderas, se caracterizan porque son lesiones inicialmente necróticas de aparición súbita o localización exclusivamente en la mucosa, con dolor de tipo quemante. Y aquí, en esta definición, quiero hacer referencia a lo siguiente. Fíjense que dice inicialmente necrótica. Por lo tanto, ¿cuál es la lesión elemental primaria? Hola, ¿me escuchan? ¿Puedo repetir? Dicen que las aftas verdaderas, el concepto es una pérdida de sustancia aguda inicialmente necrótica de aparición súbita, de localización exclusivamente en mucosa,
con dolor de tipo quemante. ¿Cuál sería la lesión elemental primaria? Está enunciado, en el concepto está enunciado. Necrótica. Correcto, necrótica. Por lo tanto, la lesión elemental es una necrosis. Una necrosis. Una necrosis, cuando se pierde parte del recubrimiento necrótico que la cubre, ¿qué existe en el fondo como lesión elementaria secundaria? Le pregunto de otra forma. Cuando ustedes Una tienen una erosión. necrosis, cuando ustedes tienen una necrosis, en este caso, se produce una pérdida de parte del epitelio. ¿Sí o no? Sí, una erosión puede Es ser. decir, puede ser una erosión o puede ser una ulceración. Entonces, quiere decir que la necrosis es la que produjo pérdida de sustancia. En este caso, una necrosis es una pérdida de sustancia. Y secundariamente a esa pérdida de sustancia aparece una erosión o exulceración, dicho por algunos, o bien una ulceración. ¿Se entendió? Y si vamos al concepto que dice una pérdida de sustancia aguda, habíamos aclarado que las evoluciones agudas pueden ser solamente las erosiones y las ulceraciones, porque las pérdidas de sustancias crónicas son las úlceras. Entonces, cuando ustedes hacen referencia a úlcera, yo lo primero que asocio es crónico. Si ustedes dicen erosión o ulceración, yo asocio agudo. ¿Sí? Fíjense lo importante que es tener en claro lesiones elementales. Lesiones elementales. Está en el aula. El link donde ustedes pueden consultar todas las veces que quieran lesiones elementales. ¿Me siguen? Bueno. Estas actas verdaderas tienen la característica de que son un trastorno de la autoinmunidad. Y de acuerdo al grado de compromiso que tenga esa lesión inicialmente necrótica, puede ser actas verdaderas leves o severas. Las actas leves se van a presentar en número de 2 o 3, se ubican preferentemente en mucosa labial, surcos, mucosa ocular, y en algunos casos, y ya lo vamos a ver más adelante, bajo la denominación de tosis, pueden comprometer genitales externos. La forma básicamente son ovales y el tamaño son de 2 a 5 metros. A diferencia de las aftas severas, que generalmente son únicas, o si se presentan en más de una, son el menor número que las aftas leves. También se ubican en cavidad bucal, laringe, mucosa faríngea y genital. La forma, a diferencia de las aftas leves, que son ovales, estas son irregulares, y el tamaño que superan el centímetro o están cercanas al centímetro, a diferencia de las otras que van aproximadamente 2 a 5 metros. Las características evolutivas de estas alteraciones son las que marcan. Y fíjense las características de presencia clínica y evolutiva. Las aftas leves presentan el sector algo ondulado, surgente y rodeado de un eritema, a diferencia de las aftas severas que se sobreelevan por el mismo proceso inflamatorio que tienen y son más articuladas. En el caso de las leves, la lesión secundaria es una erosión o en algunos casos una pequeña ulceración, pero es más bien una erosión. A diferencia de las severas que son ulceraciones y son destructivas. En las actas leves, el color es necrótico amarillento, y en el caso de las severas, el color necrótico, también blanco amarillento, o puede tornarse hacia el rojizo.
El compromiso ganglionar en las leves es mínima y es mucho mayor en las severas, y básicamente se comprometen las cadenas pericervicales. En el caso de las leves, no hay un compromiso de orden general, y en las severas sí. Y esta se traduce como un decaimiento en un marcado de grasa. En el caso de las leves, la evolución determina que la curación se instala aproximadamente a los 10 días, y en el caso de las severas lleva más tiempo, puede extenderse inclusive a más de 12 meses. Otro dato diferencial es que las astas leves no dejan cicatriz, es decir, el lugar donde se instaló posteriormente a la recuperación, la mucosa tiene un aspecto de normalidad. En cambio, en las astas severas se produce una cicatriz por debajo de la tonalidad del tejido donde se encuentra, y esa superficie tiene un aspecto fibroso. Entonces, y esto le va a conferir una característica extra a las mucosas, que va a hacer que toda cicatriz tiene menos elasticidad que una mucosa normal. Por lo tanto, el paciente, si sufre de modo reiterado la instalación de astas severas, va a ir perdiendo la laxitud de los tejidos de recubrimiento, porque van a estar básicamente ubicados en ese lugar procesos severos. Es decir, el paciente va a perder la laxitud de la mucosa bucal. Aquí pueden ver una asta leve en borde de lengua, ¿sí? Fíjense que de forma redondeada o ovalada, de no más de 2 o 5 milímetros de diámetro, ¿sí? Rodeado por un halo eritematoso. Y por supuesto, la parte sintomática que son muy dolorosas. Ya otro tipo de asta leve, un poco más grande, también, pero con esas condiciones. Un centro blanquecino y rodeado por un halo eritematoso. Otra asta leve, un fondo surco. Una condición, y tomen nota de esto, un asta verdadera nunca sale en un sector donde existe queratinósis. ¿Verdad? En mucosas sin queratinósis. Y en el caso de la cavidad bucal, existe una especie de queratinización o engrosamiento en paladar y en gingiva adherida. Por lo tanto, en esos lugares nunca van a encontrar más. Y van a encontrar en las mucosas libres y más delgadas. En cambio, una asta severa se puede observar acá el paciente en reposo y luego con radio fraccionado. Van a ver que son irregulares, que están mucho más edematizadas, que producen un sobrerelieve, ¿sí? Y que superan fácilmente o están cercanas al centímetro de diámetro. Son muy dolorosas y la evolución, por supuesto, es más tiempo. En este otro caso, vemos otra asta severa ubicada en una mucosa del labio inferior, ¿sí? Con las características antes mencionadas de irregularidad y rodeados por halo eritematoso. Otra asta severa, ya más cercana, ¿sí? Ven que los contornos no siguen un contorno regular, sino más bien pareciera como gestionado, ¿sí? Como irregular. El diagnóstico lo vamos a hacer en base a las manifestaciones clínicas y la anemia. En estos casos no se utilizan escáneres complementarios, porque si nosotros tenemos en cuenta la descripción en paralelo que habíamos hecho de asta leve y severa, es fácilmente posible llegar a un diagnóstico preciso. Ahora bien, sí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras lesiones. Ustedes ya habían visto, en la clase anterior ya habíamos hablado de lesiones. Entonces, tenemos que hacer una diferencia con una suciotomatitis herpética, con herpes simple recipiente, con una enfermedad que se conoce como glosopeda, con la herpesina, que es otra forma de herpes, con otro tipo de lesión virósica, que es la enfermedad de boca y mano, con la tosis de Behçet, y por supuesto, más adelante vamos a tener condiciones para poder diferenciarla con
los cuadros de leucemia que inducen necrosis en los sectores, en algunos sectores. Realizado esa diagnóstico diferencial, vamos a ir al tratamiento y como es una enfermedad autoinmune, tenemos que entender lo siguiente. En una autoinmunidad no se afecta el sistema inmunitario produciendo un aumento de la inmunidad o una disminución de la inmunidad. Cuando hay una alteración autoinmune, hay una alteración en cuanto a la calidad y el reconocimiento de estructuras como propias. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune es cuando alguno de los componentes histológicos y anatómicos no se reconocen como propios y el sistema defensivo los ataca. Antes de que ustedes se enteren que las aftas son enfermedades autoinmunes, hay enfermedades autoinmunes que son mucho más comunes, como por ejemplo la artritis. Todos ustedes habrán escuchado hablar de artritis reumatoidea en algún familiar. Pues bien, eso es un proceso autoinmune. ¿Y qué se entiende como proceso autoinmune? Se entiende como aquel proceso que genera alteraciones porque el sistema inmune no reconoce como propio los elementos que son propios y los ataca. Entonces, eso es lo que sucede. El sistema inmune ataca el epitelio y lo necrosa. Y ahí comienza el proceso de las aftas verdaderas. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser sintomático, por eso vamos a dar analgésico, para eso se va a hacer crioterapia, para eso se va a aplicar anestésicos, para evitar enfermedades agregadas, infecciones agregadas, se puede dar, por ejemplo, algún antibiótico, pero básicamente, el tratamiento se hace con corticoides tópicos. ¿Por qué el corticoide? El corticoide tiene dos funciones, y ustedes lo ven en otra farmacología, dos funciones, eh, digamos, terapéuticas, y tienen un montón de efectos colaterales y adversos en esos casos. Vamos a las cualidades de los corticoides. Es un corticoide, primero, que es un antiinflamatorio, un analgésico antiinflamatorio. Y al mismo tiempo es un depresor del sistema inmune. Entonces, si el paciente está con una alteración inmune, producto de que el sistema inmune no reconoce las estructuras como propias, le voy a aplicar corticoides para disminuir la respuesta inmune de ese sector. Y además, en el orden, en sentido general, voy a hacer la administración de antibióticos, corticoides también se pueden ser, o gamma globulina. Cuando se dan recidivas de estas, podemos recurrir a otros elementos, como ser la administración de vitaminas, sobre todo por la zona del sistema, y dietas, y en algunos casos vacunas que están orientadas. Existe ahora otro tipo de aftas severas, que en definitiva no es otra cosa que la necrosis de una glándula salivar accesoria. Y esta se conoce como periodontitis mucosa necrótica resultante de Sutter. Así lo van a encontrar en la bibliografía. Es, lo repito, una necrosis de una glándula salivar accesoria como consecuencia de la acción del sistema inmune, la cual se va a presentar de la siguiente forma. Primero se va a instalar un nódulo, la glándula salivar accesoria, o sea, la glándula va a tener un aspecto de nódulo. Posteriormente, ese nódulo va a perder parte de sus componentes, la parte más superficial, y ahí vamos a entrar ya en una ulceración, y luego se va a necrosar. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál va a ser la característica de materia de mucosa necrótica recurrente de Sutter? Que va a tener una ubicación mucosa variable, de preferencia peridural, es decir, van a estar más predispuestos a aquellos sectores donde existen glándulas salivales accesorias.
porque las glándulas celulares accesorias en boca no están distribuidas en forma uniforme, están distribuidas con preferencia en algunos lugares. Bien, en esos lugares de preferencia, donde están ubicadas las glándulas, es donde de preferencia se va a instalar la periodontitis mucosa necrótica resistente de su. Y se caracteriza porque es una pérdida de sustancia grande, los bordes son muy elevados y tienen un acompañamiento sintomático doloroso muy importante. Aquí pueden ver un ejemplo de una periodontitis, una pérdida de sustancia muy importante, los bordes están elevados y es de ubicación exclusivamente en mucosa, porque no es otra cosa que la necrosis de una glándula celular accesoria. El tratamiento va a ser también la administración de antibióticos, básicamente para evitar una infección adentro. Y luego tenemos las aftosis, que estas aftosis son las combinaciones de presentación de aftas en distintos sectores del órgano. Entonces existen tres tipos de aftosis que nos interesan a nosotros desde el punto de vista estomatológico. Una es la bipolar de Newell, otra es la aftosis de Behçet y una tercera que es la aftosis de Tillet. Estas presentan características que son propias y son las siguientes. La bipolar es una asociación de aftas bucales y genitales que tienen muy pocas manifestaciones de orden general. En algunos casos parecen lesiones crónicas difíciles de cicatrizar. Esta aftosis bipolar de Newman puede tener una versión de ser tripolar de Newman, cuando además de afectar la mucosa bucal, puede afectar la mucosa genital y la mucosa ocular. Y el tratamiento van a ser el mismo tratamiento que se le aplica a una afta severa. En el caso de la aftosis de Behçet, la mayor incidencia se da en el sexo femenino, personas mayores de 30 años, y estas se van a ubicar comprometiendo el ojo, el sistema nervioso, piel, ganglios y venas. Van a tener grandes manifestaciones de orden general, porque el paciente va a tener temperatura de 38-39 grados, va a producir infecciones previas, absceso de mama, amigdalitis, cercitis, y a nivel de mucosa se van a dar en mucosa de la boca y en genitales. Con la característica que en el caso de la aftosis, las genitales pueden fallar, pero sí van acompañadas de una litis residuante con hipopiel, que son las alteraciones que se dan a nivel de los ojos, que no es necesario que un oftalmólogo haga el diagnóstico, porque son alteraciones evidentes. Y en el caso de la piel, se van a dar lesiones eritematosas, van a tener muchos aspectos y de consistencia mucosa. Esto sumado que a nivel del sistema nervioso se pueden dar parálisis y esclerosis en el sistema nervioso. Es decir, son pacientes que no son de atención exclusivamente por el odontólogo, sino más bien deben ser pacientes atendidos por distintos multidisciplinarios. Y todas aquellas que son aftosis merecen la intervención de un grupo multidisciplinario. Y tenemos que los signos fundamentales, dadas en estos casos, son aftas bucales, en el caso de las mayores, aftas bucales y genitales, será iridociclitis e hipopión, que son las alteraciones a nivel del ojo, y las menores pueden ser conjuntivitis, retinitis y alteraciones del sistema nervioso central, donde se tienen artralgia, tromboflebitis. Por eso les decía, son un montón de manifestaciones clínicas que no pueden ser analizadas por el odontólogo porque no tiene competencia. Entonces el odontólogo va a analizar las lesiones que se dan en cavidad bucal y en el sistema fonoaudiólogo. No puede hacer análisis de otros sectores. Sí puede proveer de información
a un equipo multidisciplinario para que el diagnóstico sea muy. Y después tenemos la astosis de Turén, que es otra, ¿sí? Que también se pueden dar con otras manifestaciones, como por ejemplo alteraciones a nivel vulvar en el caso de las mujeres, ¿sí? Que da la ulitis de Parrot, o bien úlcera de Lipschitz, ¿sí? Y las manifestaciones cutáneo-mucosas y astosis generalizada. Entonces, fíjense ustedes todos los terrenos anatómicos y sistemas que engloban. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen una astosis, es de tratamiento multidisciplinario. Y finalmente vienen los astoides. ¿Qué significa oides? Oides, etimológicamente quiere decir similar o parecido a. Ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de un androide, como un humanoide. Quiere decir de que es parecido al hombre o parecido al humano. En el caso de los astoides se mantiene el mismo criterio, entonces son lesiones que parecen aptas y no lo son. Eso es un astoide. Y los astoides son básicamente lesiones traumáticas. Entonces, es una lesión traumática y eso es importante para que ustedes puedan analizar, en la historia clínica, preguntarle al paciente: ¿sufriste algún traumatismo en el sector? ¿Te lastimaste comiendo con algún elemento extraño? El paciente le va a decir: no, no sentí nada de eso, no tuve ningún traumatismo, lo que yo sentía era que sentía como caliente, como un ardor, como un picor. Entonces eso le está llevando hacia el lado del asta verdadero. Si el paciente reconoce una lesión traumática previa, estamos en presencia de un astoide. Y otra cosa más, los astoides son solamente traumáticos. No hay astoides virósicos, porque está mal denominado, porque si ustedes dicen astoide virósico, ¿cómo se entiende? ¿La virosis produce un astoide o es un error en el diagnóstico? Porque si es virósico, no puede ser astoide. Si es virósico, puede parecer un astoide, pero no es un astoide. En cambio, un astoide es solamente origen traumático. ¿Se entendió? Y aquí pueden ver ustedes en esta imagen el ejemplo clásico de un astoide, ¿sí? Un astoide que se da en niños, que se da de preferencia en la lengua, en la cara ventral de la lengua, y es el producto de un acto de tos, donde el niño tose y al toser propulsa la lengua fuera de la cavidad bucal y los incisivos inferiores ejercen una acción traumática sobre el vientre lingual, produciendo una lesión, produciendo una pérdida de sustancia que simula un after. Pero al tener un antecedente traumático, nosotros decimos que se trata de un aftoide. Esta lesión aftoide es la que se mal conoce como en el nombre de afta de Riga-Fede. Afta de Riga-Fede. Y es una lesión traumática. Creo que esta es la última diapositiva. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? Sí, se comprendió. Bueno, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta para hacer al respecto?